Buenas a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las gamas de equipos multiproceso más vendidas a día de hoy y que son de la marca Telwin. Lo primero que hay que decir es que Telwin es uno de los mayores fabricantes italianos y tiene una gama amplísima, tanto de equipos multiproceso, equipos de hilo, TIG DC, TIG DC, electrodo, corte por plasma, además de otro tipo de productos que ya se salen de mi sector, como puede ser soldadura por puntos, arrancadores de baterías, etcétera. Bueno, en concreto hoy vamos a hablar de los modelos superiores de la gama Tecnomic, que son la Tecnomic 210, la 215 y la 260. También hay un modelo intermedio entre la 215 y la 260, que es la 240 Wave, pero al ser un equipo con arco pulsado y doble arco pulsado, el menú, la configuración y los parámetros que podemos regular es mucho más amplio que en estos equipos. Por lo tanto, ese equipo lo vamos a tratar en un vídeo independiente, puesto que aquí la idea es hablar un poco de los equipos y aparte entrar a explicar el menú, cómo regular y cómo configurar la máquina. Bueno, lo primero que hay que decir, tecnología inverter, el consumo es reducido, son monofásicos para red doméstica a 220. Y hay que decir que son multiproceso, como ya dije, tenemos para soldar con hilo macizo, ya sea hierro, aluminio inoxidable, cobre, silicio. Tenemos también para soldar con hilo tubular sin gas, para soldar electrodo y lifting. A ver, principales diferencias entre estos equipos. Lo primero, lo que salta a la vista es el tamaño. Este es un equipo que pesa unos 13 kilos para meterle bobina pequeña de 5 kilos y tanto la 215 como la 260 pesan 22 kilos aproximadamente y ya podemos decir si le metemos bobina de 5 o bobina de 15. A la hora de decidir qué equipo, porque son bastante similares, en tecnología prácticamente iguales, la principal diferencia es en algunos componentes mecánicos y ya en el rango de intensidad. Lo primero que hay que evaluar es, ¿quiero un equipo cómodo, manejable, que pueda llevarme de un sitio a otro, teniendo en cuenta que la bobina de hilo pequeña siempre va a ser un poco más cara en proporción que la grande? Pues sin duda este equipo. Este equipo, cuando le metemos la bobina de 5 kilos, se nos queda en 18 kilos de peso, que es perfectamente manejable. Hay que tener en cuenta que ya si a este equipo o al 260, que pesan 22 kilos, le metemos una bobina de 15, la cosa ya cambia, nos metemos en unos 37 kilos y este equipo se puede manejar, se puede llevar de un sitio a otro, pero no con tanta comodidad como este. Por tanto, ese es uno de los factores principales a la hora de decantarte por una 210, una 215 o 260. La 210 tiene un rango de 20 a 200 amperios, la 215 de 20 a 220 y la 260 de 20 a 250. En el rango de intensidad muchas veces la gente piensa, ¿no? Yo la máquina que saque 200, 250 amperios y no se fija en el rango por abajo. Muchas veces en estos equipos es incluso más importante la intensidad mínima que la intensidad máxima. ¿Por qué? Porque tú igual puedes comprar un equipo que vale, te dé de máximo 250, 260 amperios, una barbaridad, lo que quieras, pero si de intensidad mínima parte de 40, 50 amperios, las chapas de espesores gordos te lo va a soldar de maravilla, pero como quieras soldar una chapa de 0,6, 0,8 milímetros, no la vas a soldar ni de broma, la vas a perforar. Por lo tanto, ese es un detalle muy importante y el rango en estas máquinas es excepcional. Desde los 20 amperios, chapas de 0,6, 0,8 milímetros, podemos soldarlas perfectamente sin agujerear el material. Factores de marcha. La 210 tiene un 180 amperios al 20%. La 215 exactamente igual, 180 al 20%. Y la 260 ya saca 220 amperios al 20%. Con lo cual, si le vamos a dar un uso en espesores elevados muy intensivo, lo ideal es irse a la 260. Si como norma general vamos a soldar chapas de máximo 4 o 5 milímetros, tanto con la 210 como con la 215 iríamos perfectamente sobrados.
Luego, consumos. El consumo de estos equipos es muy reducido al ser inverter. En un rango de trabajo de aproximadamente el 60% están entre 2, 3 y pico kilovatios, lo cual en una red de una casa te va a funcionar perfectamente. El consumo máximo a máxima potencia de la 210 y de la 215 es de 5 kilovatios y la 260 se sube a 6,3 kilovatios. Importante, estos equipos profesionales, bricolaje, la gama roja de Tailwind es profesional. Este equipo lo quieras para tu casa, para hacer 4 chapucillas, como suele decirse, o lo quieras para una cerrajería, para darle un uso quizá no intensivo, pero sí muy habitual, perfectamente. Por eso hay que distinguir en Tailwind la gama roja de la gama blanca. La gama blanca es una gama que va fenomenal, pero está más enfocado a un uso de bricolaje o semiprofesional. La gama roja, la gama Tecnomig ahora mismo de las que estamos hablando, es totalmente profesional. Por lo tanto, si le vas a dar caña al equipo, puedes estar tranquilo que con estos equipos, con los tres, vas a estar sobrado. Servicio técnico de estas máquinas. Nosotros lo que vendemos de Tailwind, el servicio técnico lo damos nosotros. Por lo tanto, si tú nos compraras un equipo o en este caso a nosotros, si es a otro distribuidor, ya cada uno no sé cómo lo hará. Nosotros te recogemos la máquina, asumiendo el porte lógicamente, reparamos, tenemos repuesto de todo en stock, como debe ser, y te la devolvemos. Pero también te digo que serías el primero en recurrir al servicio técnico para esta gama de máquinas, porque en los 4 años que llevamos trabajando con Tailwind, hemos tenido tan solo una incidencia con un equipo y se han vendido en torno a 300 de toda la gama, con lo cual podéis imaginaros la fiabilidad que tiene tanto esta gama como la marca Tailwind. Bueno, otra diferencia de estos equipos, al margen de los rangos de intensidades, factores de marcha y demás, son algunos componentes mecánicos. Lógicamente, tanto la 215 como la 260, al estar preparadas para la bobina de 15 kilos, el eje es bastante mejor, es mucho más robusto que el de la 210, e igualmente el carro de arrastre que tienen la 215 y la 260, pues también es de una mayor calidad que el que tiene la 210. Los componentes que tiene la 210 para la bobina de 5 kilos, perfecto, no te van a dar ningún problema, pero la 215 y la 260 pues tienen unos componentes mejores para poder tanto soportar como arrastrar correctamente la bobina de 15 kilos. Luego también una diferencia ya en cuanto a tecnología, ya no mecánica, es que la 215 y la 260 tienen una cosa que se llama ATC, el Advanced Thermal Control, que esto lo que hace es un control térmico. Es algo que cuando en modo sinérgico, cuando tú regulas desde 1,5 milímetros de espesor de chapa hacia abajo, es algo que se activa automáticamente y lo que controla mucho es el aporte térmico que se le hace al material para evitar una perforación de la chapa si fuera en una chapica muy fina de 0,6, 0,8. No obstante, yo con este equipo, con la 210, también he probado a probar ese tipo de chapas y regulando un poco el espesor de chapa y jugando un poquito con la amplitud de arco, también vas a poder soldarlas sin ningún problema. No lo he comentado antes, pero bueno, estos equipos son, aparte de inverter, multiproceso, son sinérgicos. ¿Esto qué significa? Pues que la máquina lleva de serie varios programas ya metidos y tú lo único que tienes que hacer es elegir el programa que se basa en el material que vamos a soldar, el diámetro del hilo que estamos utilizando y en el gas que vamos a usar. Elegimos el programita, que ahora después veremos cómo se hace, y lo único que tienes que regular es el espesor de chapa. Que voy a soldar una chapa de 1 milímetro, tú regulas en la máquina 1 milímetro. Que voy a soldarlo de 4, regulas en la máquina 4 milímetros. Y la máquina te va a dar, ya una vez que tienes ese programa correcto elegido, tanto la velocidad de avance del hilo, como la intensidad de soldadura, como la tensión de soldadura. No obstante,
tú siempre vas a tener la opción de poder jugar un poco con el voltaje, con la tensión, que realmente es lo que le da la fuerza a la soldadura y lo que te varía también el aspecto del cordón, para si quieres hacer un cordón más estrecho y más bajo, o si quieres hacerlo un poquito más estrecho y abultado. Eso lo veremos ahora después. Pues nada, vamos a explicar la configuración del equipo, el uso del menú y cada cosa que podemos trastear, por así decirlo, para qué sirve. Cuando arrancamos el equipo de fábrica viene así. Ahora mismo el equipo estaría en modo sinérgico, estaríamos para soldar hierro con hilo de 0,8 y usando como gas argón CO2. Antes de entrar en todo esto, lo primero que voy a decir es cómo se elige el proceso de soldadura. Si queremos soldar en modo sinérgico, si queremos soldar en manual y regular nosotros voltaje y velocidad de hilo, o si queremos soldar electrodo o TIG. Si mantenemos pulsado el botón de arriba 3 segundos, entramos al menú de modo de soldadura. Sin modo sinérgico, la pinza de electrodo es para soldar electrodo, la pinza de TIG para soldar TIG, y MAN sería el modo manual. Solo para verlo, si entramos en modo manual, nosotros iríamos regulando con la ruleta de arriba la velocidad de hilo e intensidad, y con la ruleta de abajo iríamos regulando voltaje. Esto para según qué aplicación o para gente ya muy experimentada en la soldadura puede ser muy útil, porque la verdad que hay alguna gente ya cuando sabe regular la máquina y te gusta ponerla a tu gusto, una regulación manual es probable que sea mucho más cómoda y mucho más a tu gusto que si elegimos el modo sinérgico. Ahora bien, vamos a volver al modo sinérgico, que realmente es lo novedoso y lo bueno y útil para mí que tiene esta máquina. Elegimos SIN. Lo primero que tenemos que hacer es elegir el programa. Ahora mismo, si estuviéramos soldando hierro con hilo de 0,8 y argón CO2, tendríamos el programa correcto. Pero si queremos cambiarlo y queremos, no sé, por ejemplo, vamos a soldar también hierro, pero con hilo de 1 milímetro, pues mantenemos, en vez del de arriba, que era para el modo de soldadura, el botón de abajo 3 segundos, y aquí vamos teniendo todos los programas. El programa número 1 sería igual que el de antes, pero con hilo de 0,6, programa 2 con hilo de 0,8, de 0,9, de 1, pasamos a hilo de 0,6, pero utilizando solo CO2 en lugar de mezcla de argón CO2, 0,8, 0,9, 1. Ahora pasamos al stainless steel, acero inoxidable, con hilo de 0,8, mezcla de argón oxígeno, que al menos en mi zona, no sé por otras zonas de España, pero es muy poco habitual. Lo normal que suele usarse es con argón CO2, que suele ser una mezcla del 98% de argón y un 2% de CO2. E igual vamos avanzando, vamos cambiando el diámetro del hilo. Aquí tendríamos aluminio, en aluminio solo vamos a tener como opción argón, es el único gas con el que podemos soldar. Aquí tenemos hilo tubular de 0,8, 0,9, cobre aluminio, cobre silicio, en fin, tenemos una infinidad de programas sinérgicos para poder afrontar soldaduras en casi cualquier material con hilo. Bien, vamos a dejar por defecto el de hierro, hilo de 0,8 y argón CO2. Cuando tenemos el programa, pulsamos, la máquina emite un pitido y aquí lo tenemos. En esta pantalla es donde tenemos los valores de soldadura. Lo que vamos a regular como norma general y que es lo más útil son los milímetros de la chapa. Chapa de 0,6, de 7, de 0,8, de 0,9. Como os comenté antes, cuando nos ponemos en 1,5 y hacia abajo, en este modelo, que el que estamos viendo es la Technomic 215 y también la 260 lo haría, se activa el Advanced Thermal Control, el control térmico que os comenté con anterioridad. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es darle fuerza y velocidad de hilo a la máquina, que va todo ligado al espesor de chapa. Al margen de eso, lo que sí podemos hacer, si queremos, es modificar la tensión de soldadura.
Es decir, si aquí tenemos una velocidad de 10,1 metros por minuto, si modificamos el voltaje, que se haría con la ruleta de abajo, esto va en tanto por ciento. Reducimos un 1%, un 2%, va desde el rango es desde menos 10 hasta más 10%. Si partimos, siempre como norma general, partid del 0, que queréis el cordón que sea un poco más estrecho y menos abultado, abrimos arco. Que queréis al revés, focalizarlo, aunque sea un poquito más abultado, pues podemos ir cerrando el arco. Hay que tener en cuenta que la modificación del arco tiene consecuencias no solo en el aspecto del cordón, sino también en la velocidad de avance, como en el aporte térmico que le metemos al material. Si quisierais conocer un poco más en detalle las consecuencias de leves modificaciones de la amplitud del arco, os recomiendo que veáis un vídeo que tenemos hecho de la Smart 200 y la Smart 2000 MP de Gallagher, donde entramos bastante en detalle sobre las consecuencias de pequeñas modificaciones en la tensión del arco de soldadura. Vale, esto es lo básico, pero esta máquina no acaba aquí, tiene bastantes más posibilidades de regulación y cosillas que podemos trastear. Si mantenemos pulsados a la vez los dos botones durante 3 segundos aproximadamente, entramos en los submenús. Tenemos el submenú 1 y el submenú 2, es con la ruletita de abajo. Si queremos, vamos a explicar uno a uno. En el menú 1, para entrar apretamos y aquí tenemos varias posibilidades de regulación. Lo primero que tenemos, esto es para corregir la rampa de subida del hilo, es decir, al 0% es el valor que trae de casa. Si queremos que de inicio, esto es algo prácticamente inapreciable, porque es mientras se está empezando a crear el arco de soldadura, la velocidad inicial del hilo. Puedes hacer que sea un poco más suave, que vaya incrementando más lentamente, o que, claro, aquí el problema es que si dejas de tocar, te vuelve al menú inicial, a la pantalla de inicio. Volvemos a entrar al menú 1, lo que decía. Si lo damos en negativo va a arrancar un poquito más lento y si le damos más en porcentaje va a arrancar más rápido, pero eso también tiene consecuencias en el primer punto de soldadura que te va a hacer. Si le das mucho, igual de primeras te hace un pegote, si le das poco, pues igual no te arranca bien del todo. Este es un parámetro que sinceramente en las distintas demostraciones que he hecho con esta máquina no lo he tocado nunca, siempre lo he dejado al 0 con el valor de gasa y el equipo arranca así de lujo. Siguiente valor, aquí tenemos la inductancia, reactancia, como cada uno es que parece que le llama de una manera. Esto tiene implicaciones en el tamaño de la gota que se va desprendiendo del hilo. A medida que va soldando, el material va desprendiéndose en gotas y aquí podemos modificar el tamaño. Si le damos valores positivos, hacemos la gota más grande y en valores negativos la hacemos más pequeña. Esto, para entrar en detalles, como es algo que ya he explicado, también os recomiendo que veáis el vídeo de la Smart 200 MP y de la 2000, puesto que ahí lo trato con mucho detalle. Aquí, ¿esto qué es? Esto es el burn back. Esto lo que hace, voy tocando para que no se me vaya la pantalla, esto lo que hace es que cuando dejas de soldar, el hilo se quede más fuera o más cerca de la punta de contacto. Si tú partes de un 0% y le subes, lo que estás haciendo es que el pico de tensión que mete la máquina al final para cortar el hilo va a ser mayor, por lo tanto el hilo te lo va a acercar más a la punta de contacto. Si le das valores negativos, al revés, la máquina cuando corte el pico de tensión va a ser menor y te lo va a dejar más alejado. Si bien esto en acero al carbono, hierro, no es algo que suela tocarse demasiado, donde sí es muy útil es en aluminio, porque el aluminio es muy propenso a cuando dejas de soldar, que como es un material tan endeble y que se funde con tanta facilidad, que se te acerque mucho a la punta de contacto y se te puede incluso fundir en la punta. Por lo tanto, yo en aluminio siempre recomiendo bajar un poco el burn back para poder dejar la longitud del hilo que quede un poco más alejado de la punta de contacto.
Y luego aquí tenemos el postgas. Esto simplemente cuando dejamos de soldar, pues que esté la máquina tirando gas X segundos. Si por ejemplo, hombre, estás con la máquina a tope dándole mucha tralla y la antorcha lógicamente se te va a calentar un montón, pues puedes dejarle varios segundos, porque al final la antorcha lo único que la refrigera en este tipo de equipos es el aire. Si estás soldando chapas finas, punteando, hombre, si estás punteando lo mejor es que lo quites, porque tú piensas que le vas a dar al gatillo y no, perdón, eso es el pregas. Si estás punteando, quítalo, porque vas a soldar, vas a cortar, se te va a quedar la máquina tirando gas unos segundos y no vas a poder volver a cebar el arco hasta que no deje de tirar el postgas. Por lo tanto, esto, según la situación en la que estés, dale un poco, dale mucho o quítaselo. De valor de fábrica viene con un segundo. Vale, ahora vamos a irnos al submenú 2, que es bastante más sencillo que este. Volvemos a entrar, entramos al menú 2 y aquí lo único que tenemos para regular es si queremos soldadura 2 tiempos o 4 tiempos. Ya sabéis que 2 tiempos es que estamos soldando mientras mantenemos el gatillo apretado, y 4 tiempos es que apretamos, soltamos, el equipo va soldando, y cuando queremos cortar el arco volvemos a apretar y a soltar. Esto es muy útil si vas a hacer cordones relativamente largos, pues para no tener que estar manteniendo el gatillo apretado. Y luego el otro valor es soldadura por puntos. ¿Esto qué es? Pues es simplemente si regulas un punto de un segundo, por ejemplo, quiere decir que tú le das al gatillo, empiezas a soldar, la máquina va a estar soldando un segundo, y cuando pase ese segundo corta. Si le pones medio segundo, igual vas a soldar, le vas a dar al botón, va a estar medio segundo y la máquina cuando pase el medio segundo corta. Esto puede ser muy útil para puntear. Por ejemplo, en tema de ferralla, que al final es un punto, un punto, un punto, pues tú programas la máquina una vez que ya sabes el punto más o menos, el tiempo que necesitas, y es que tienes que estar despreocupado de doy, suelto, no, tú le das y la máquina corta, le das, la máquina corta, y la verdad en ese tipo de aplicaciones puede ser sumamente útil. Y verdaderamente este equipo no tiene más, tiene bastantes posibilidades. Como hemos visto, la regulación sinérgica, que es una pasada, sobre todo si no estás todavía muy puesto, te estás iniciando en la soldadura con hilo. Lo bueno que tienes es que de inicio tú le vas a dar el espesor de chapa, esto siempre va a ser aproximado, lógicamente, y vas a soldar bien, no vas a ir descompensado de hilo, ni de voltaje, ni de nada. Luego ya regularás un poco más fino si te gusta la máquina vaya un poquito más fuerte o que vaya un poquito más floja, pero de primera vas a ir perfecto y no vas a tener que ir probando y tirando piezas hasta que des con la regulación idónea. Pues nada, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Si pensáis en comprar un multiproceso, os recomiendo que tengáis muy en cuenta esta gama de Delwin, porque la verdad que es súper fiable y están unos resultados fabulosos. Y nada, pues si os ha gustado dadle a like y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.